ministro en el Servicio Diplomático de la República, y doctor en Historia. Ante todo, señores y señores, muy buenos días. Quiero agradecer mucho sus palabras. Me honra mucho estar al lado de mi considero importantísimo miembro del hombre público, probablemente el más importante ahora, lo digo con toda convicción. Además, de alguna manera he seguido, de cierta manera, el ritmo del banco a través de mi hermano. Nadie aquí en esta institución de la República. Es una especie de primer mundo, que es el que debemos tener en todas las instituciones. Así lo veo yo ahora. Bueno, me ha correspondido dar una contextualización de la batalla de Ayacucho. Y quisiera comenzar con dos o tres ideas básicas, que además algunas no se detallan tanto como deberían ser, que podrían dar un marco adecuado de explicación de lo que ocurrió. Cuando el año 1924, el Perú estaba partido en dos. El norte era claramente patriota, fue desde el comienzo prácticamente, y el centro y el sur tenían una amplia población que respaldaba el régimen de Reyna. Como que el alma del Perú se partió en dos, claramente fue así. Y ojo, no es tampoco, como se dice, que los peruanos del sur y del centro vivían aterrorizados por un ejército español que los obligaba a ser fieles al rey de España. No. Españoles en el sur del Perú debe haber habido, pues, nacidos en la península 1500, 2000, con suerte. Estamos hablando de cientos de miles de peruanos y bueno, seguían la tradición de 3 siglos. Entonces, más bien lo que hubo en ese tiempo fue una capital realista, la última, fue la ciudad de Cusco. Paradójicamente, la capital donde se fundó Tupac Amaru es ahora la capital, la última capital de un virreinato de Sudamérica. Y en medio también el contexto de la aplicación de la Constitución Liberal de Cádiz. O sea, era un régimen en el cual, digamos, no había, como se dice, un régimen de Cádiz. No, todo lo contrario. El rey La Serna era un liberal y gozaba de alguna popularidad en el centro del Perú. Bueno, eso es lo primero, ¿no? Lo segundo es el significado de la batalla. La batalla de Ayacucho significa lo que podría llamarse un turning point, un punto de quiebre, el inicio de otra era en Sudamérica, ya con la ausencia de un poder virreinal español. Y definitivamente tuvo un enorme significado en ese sentido, pero también trajo una situación complicada, ¿no? Porque comenzó a pensarse, por ejemplo, hasta dónde llega el Perú, hasta dónde llega Colombia, cuál es, va a haber Bolivia, va a haber lo que se llamará Bolivia o no. Todo eso estaba en interrogación. Cuando termina la batalla de Ayacucho, comienza una época en la cual se va a reacomodar la situación geopolítica en todo un continente. Eso también hay que destacarlo, no es fácil, ¿no? Bastante complicado. ¿Por qué perdió el bando realista la batalla de Ayacucho? Es una pregunta que no se suele mencionar, ¿no? Claro, el discurso peruano es como trasladando el discurso de lo que pasó en Estados Unidos, digamos, que hay una gran masa patriota que venció a los españoles. Un poco más complicado en realidad. La derrota del régimen virreinal se debió a un acontecimiento que tuvo lugar en España, ¿no? En el corazón de la monarquía. En el año 1823, un ejército francés posterior a Napoleón lo derrotado por el ejército francés monárquico, apoyó a Fernando VII, cruzó la frontera de los Pirineos y venció a los liberales españoles que habían tomado el poder en España desde 1820 con el coronel de Rivera. Los liberales fueron vencidos por los absolutistas españoles
y por los soldados franceses. Y Riego fue ejecutado solemnemente en Madrid. Lo que desata Fernando VII en ese momento, el año 1823, es una represión brutal contra todos los liberales. No solamente los liberales de España, sino los liberales que vivían en ultramar, en lo que quedaba del Imperio Español. O sea, un acto de venganza. Retomo el poder, retomo el absolutismo y decreto la abolición de la Constitución de Cádiz. Bueno, estas noticias llegaron a América vía Buenos Aires a comienzos del año 1824. Y en febrero de 1824, el general Olañeta, en el Alto Perú, realista, entra a Chuquisaca con banderas desplegadas diciendo: se acabaron los masones y liberales. Se acabó el virrey de la Serna. No, somos absolutos. O sea, se declaró del lado del rey que había retomado la autoridad absoluta. Efectivamente, la Serna, Valdés, Cantera, eran generales liberales. El hecho concreto de esto fue que el bando del rey se partió en dos. De golpe se partió en dos. Quien recibió la noticia alborozado, imaginarán ustedes que fue Simón Bolívar. Simón Bolívar se enteró de esta situación y dijo, con lo genial que era, porque nadie duda de su genio militar, ¿no? Este es el momento para atacar a los realistas. Porque hasta ese momento, el ejército realista era el doble o el triple que el patriota, ¿no? Era una fuerza además invicta que había vencido en Chile, había vencido en el altiplano, había vencido en Quito, ¿no? Había prácticamente restablecido el viejo Perú en un tiempo, el de los Austrias. Era un ejército realista invencible. Y el propio Sucre hablaba de los vencedores de 14 años. La cosa cambia ahora. Da la orden Bolívar de subir a la sierra. De ese tiempo extraordinario, digamos, hay una imagen que da el general Miller de las tropas patriotas que suben por las montañas. Muchos de ellos por Sorocho, porque son gente de la costa, ¿no? Los colombianos. Voy a leer brevemente esta cita de la impresión que tuvo él en ese momento, ¿no? Allí, en medio del espectáculo de la naturaleza, estaban reunidos hombres de Caracas, Panamá, Quito, Lima, Chile y Buenos Aires. Hombres que se habían batido a orillas del Paraná, en Maipó, en Boyacá, en Carabobo, en Pichincha y al pie del Chimborazo. En medio de aquellos americanos valientes, defensores de la libertad, había algunos extranjeros, fieles aún a la causa, en cuyo obsequio perecieron otros tantos paisanos suyos. Entre ellos hallábanse algunos que habían combatido a orillas del Guadiana y del Rin, y que presenciaron el incendio de Moscú y la capitulación del país. Creo que esto es bastante lo fuerte. Ahora, la batalla de Ayacucho fue una batalla límite, ¿no? Los patriotas solo podían ganar. Los patriotas tenían por contra suya grandes cantidades de campesinos realistas. De hecho, les cuento como anécdota que cuando Sucre venció la batalla, y rápidamente hizo un informe a lápiz para enviárselo a Bolívar a la costa, el oficial colombiano que viajó a la costa fue muerto por campesinos realistas después de la batalla. O sea, no es tan simple la cosa como se pinta, ¿no? La historia oficial un poco que ha eliminado algunos aspectos. Y otro aspecto también del cual no se habla mucho es el carácter de guerra civil que tuvo Padre. A las 9 de la mañana de ese día 9 de diciembre de 1824, el general Juan Antonio Monet, de las fuerzas realistas, bajó con bandera blanca del Cerro Condor Punta, donde estaban las tropas patriotas del general Córdoba. Y le dijo: General Córdoba, tanto en la
tropas realistas como la suya, hay gente del lugar que no se ha visto hace tiempo, ¿no? Peruanos, ¿no? Que desean abrazarse y hablarse, quizás por última vez, ¿no? Córdoba autorizó este encuentro y efectivamente se vieron papá con hijo, hermano con hermano, tío con sobrino, en media hora apenas, ¿no? Para despedirse en algunos casos, porque fue una batalla sumamente sangrienta, ¿no? Donde murieron al menos 3.000 personas. Ahora, esto, digamos, subraya el carácter de guerra civil y también las circunstancias, por ejemplo, del ilustre Ramón Castilla, que era un oficial peruano que luchó denodadamente en Ayacucho, terminó herido y después de la batalla se comprobó que el otro oficial Castilla herido era su hermano Leandro, realista, que había combatido con los realistas, incluso había ingresado en triunfo en Rancagua con las tropas peruanas realistas, ingresó en triunfo en Santiago de Chile, luego de la derrota de la Patria Vieja. O sea, era un realista consumado, Leandro, para aquello. Bueno, estos son, digamos, he tomado cuidado en mencionar elementos que no se suelen citar, ¿no? Pero las imágenes valen más que 1000 palabras. Quería revisar unas pocas imágenes sobre la batalla de Ayacucho. Este es el general José de la Mar, símbolo también de la complejidad. La Mar, que tiene su bandera de presidente, el presidente del año 1827, el primer presidente legal del Perú, elegido por el Congreso. Curiosamente, había nacido en el virreinato de Nueva Granada, había nacido en Cuenca, no había nacido en el resto del Perú, pero su corazón era peruano. Él dijo: yo soy peruano, yo me identifico como el Perú. Y de hecho, encabezó incluso una guerra contra Colombia, que va a ocurrir después. Él dirigió la división peruana en la batalla de General José de Gama, la división que agrupaba peruanos voluntarios en la batalla. Ese señor es el Miller real, porque el Miller que ven ustedes en el cuadro de Hernández es un Miller imaginario, ¿no? Hernández no pudo ver la escena, pero ese sí es el real. El inglés oficial, Guillermo Miller, que escribió estas memorias que he mencionado, y lo vemos ahí con su poncho de vicuña, muy orgulloso. Él fue uno de los ingleses que después prácticamente se peruanizaron, como pasó con muchos ingleses, ¿no? Con Guise, por ejemplo. Guise, el padre de la marina peruana, era británico también, ¿no? Se casaron con peruana, y bueno, si no me equivoco, la esposa de la de Violeta Correa Miller era descendiente en todo caso pariente. Y este es el general, el famosísimo general Jerónimo Valdés, el más brillante de los generales españoles, conde de Toraja, porque venció a las fuerzas patriotas en las batallas de Toraja y Moquegua de enero de 1823. Fue un triunfo apabullante de los realistas en ese momento. Jerónimo Valdés. Termino esas palabras, me he pasado un poco, con la imagen que dio Miller, ¿no?, de su encuentro con el virrey La Serna cuando terminó luego de la batalla de Ayacucho. Como militar fue caballerosamente a ponerse a orden del virrey La Serna, que era un guerrero que había derrotado, ¿no? Dice Miller: el general Miller continuó ocupado en varios encargos hasta muy tarde, y cerca de medianoche fue a visitar al virrey prisionero, La Serna, que había sido colocado en una de las mejores de las miserables habitaciones de Quito. Cuando Miller entró, halló al virrey sentado en un banco y recostado contra la pared de barro de la choza. Un corto reflejo de la llama de una pequeña lámpara de barro esparcía luz únicamente para que pudiesen percibirse sus facciones, a las cuales en parte hacían sombra sus venerables canas, teñidas aún en algunas partes con sangre leída que había recibido. Su persona alta, en todos tiempos noble, parecía en aquel momento aún más respetable que interesante. La actitud, la situación y la escena, todo reunido,
era precisamente lo que un pintor histórico había escogido para representar la dignidad de perdidas grandezas. Muchas gracias.